Buenos días, tutor y compañeros de curso. Mi nombre es Jake Snyder Arias Galindo. Pertenezco al SEAD Popayán, al programa de Administración de Empresas, octavo semestre. Les vengo a publicar un video sobre legislación laboral y dice así. Definición. Entendemos por legislación laboral a aquel conjunto de leyes y normas que tienen por objetivo regularizar las actividades laborales, ya sea en lo que respecta a los derechos del trabajador como también a sus obligaciones, y lo mismo para el empleador. La legislación laboral es una rama del derecho relativamente joven en comparación con otras ramas, ya que surge recién en el siglo XX, luego de muchos años de protestas y reclamos de sectores obreros que pedían por mejores condiciones de trabajo, estabilidad y seguridad. La legislación laboral es sumamente importante y siempre se recomienda a los trabajadores conocerla a modo de poder reclamar lo que les corresponde, pero también para saber cuáles son sus obligaciones frente a quienes los emplean. Diagnóstico Trabajo Colaborativo 1. En el desarrollo del trabajo colaborativo 1 se trataron temas importantes como el derecho laboral y la relación existente entre las empresas y el trabajador como el empleador, enfatizando en las obligaciones y prohibiciones que acarrean ambas partes. Por otro lado, se realizó un estudio de casos que comprendía desde la contratación del personal hasta la liquidación de nómina. Este trabajo se desarrolló de manera conjunta y colaborativa, teniendo en cuenta todos y cada uno de los aportes que los integrantes del grupo de trabajo exponían para su construcción final del mismo. Los diferentes temas aquí abordados son de vital importancia para nuestro conocimiento y desarrollo profesional, ayudándonos a comprender mucho más el área legislativa en materia laboral para un buen desempeñar en el momento de administrar. Socialización, temas asignados, capítulos 2 y 3, unidad 1, legislación laboral. Capítulo 2, obligaciones y prohibiciones del empleador y del trabajador. Estudiaremos el impacto que el derecho laboral puede tener en situaciones como el acoso laboral, así como todo lo relacionado con el régimen prestacional colombiano y las reglas que establece el sistema de seguridad social en salud a través del acceso a todos los ciudadanos a la pensión, salud y protección laboral entre riesgos laborales. Capítulo 3. El salario y sus elementos constitutivos. Estudiaremos un sobrevuelo de lo que nos revela el artículo 127 del Código modificado por la Ley 50 de 1990, la cual establece que el salario no solo constituye la remuneración ordinaria fija variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio prestado al empleador, sea cualquiera la forma de denominación que adopte esta, tales como prima, sobresueldo, bonificación, valor de trabajo suplementario u horas extras, valor de trabajo en horas de descanso obligatorio o porcentaje sobre las ventas y las comisiones. Capítulo 2. Obligaciones y prohibiciones del empleador y del trabajador. Obligaciones del empleador. 1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. 2. Procurar a los trabajadores locales apropiados adecuados elementos de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que garanticen razonablemente la seguridad y la salud del mismo. 3. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. 4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. 5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sus sentimientos. 6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio, para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada. 7. Dar al trabajador que lo solicite a la expiración de contrato una certificación en el que consten el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario devengado. E igualmente, si el trabajador lo solicita,
hacerle practicar examen sanitario y darle certificación sobre el particular si al ingreso o durante la permanencia en el trabajo hubiera sido sometido a examen médico. 8. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y de regreso si para prestar sus servicios lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador. 9. Cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. Prohibiciones del empleador. 1. El deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de estos para cada caso. 2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o proveeduras que establezca el empleador. 3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo o por otro motivo. 4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. 5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho de sufragio. 6. Hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. 7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o excursiones en los mismos sitios. 8. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. Obligaciones del trabajador. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le impartan el trabajador, empleador o sus representantes según el orden jerárquico establecido. 2. No comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador. 3. Conservar o restituir un buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos o útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. 4. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. 5. Comunicar oportunamente al empleador las obligaciones y las observaciones que estime contundentes a evitarle daños y perjuicios. 6. Prestar la colaboración posible en casos de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o cosas de la empresa o establecimiento. 7. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. Prohibiciones del trabajador. 1. Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo y las materias primas o productos elaborados sin permiso del empleador. 2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. 3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción de las que con autorización legal puedan llevar los celadores. 3. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del empleador, excepto en los casos de huelga en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo. 5. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o excitar a su declaración o mantenimiento, sea que participe o no en ellas. 6. Hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo. 7. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse. 8. Usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en objetos distintos del trabajo de contrato. Capítulo 3. El salario y sus elementos constitutivos. Definición.
El salario es el saldo que recibe de forma periódica un trabajador de mano de su empleador a cambio de que éste trabaje durante un tiempo determinado para el que fue contratado y produzca una determinada cantidad de mercancías equivalentes a ese tiempo de trabajo. El empleado recibe un salario a cambio de poner su trabajo a disposición del jefe, siendo estas las obligaciones principales de su relación contractual. Clases de salario por el medio utilizado para el pago. 1. Salario en moneda. Son los que se pagan en moneda de curso legal, es decir, los que se pagan en dinero o pesos. 2. Salario en especie. Es el que se paga en productos, servicios, habitación, etc. Sobre este aspecto determina el Código Laboral que el pago podrá hacerse parcial y excepcionalmente en especie hasta un 30%, siempre que estas prestaciones sean apropiadas, por su capacidad adquisitiva. 1. Salario nominal. Representa el volumen de dinero asignado en contrato individual por el pago ocupado. En una economía inflacionaria, si el salario nominal no es actualizado periódicamente, sufre erosión, no puede soportar todas las necesidades del trabajador. 2. Salario real. Representa la cantidad de bienes que el empleado puede adquirir con aquel volumen de dinero y corresponde al poder adquisitivo, es decir, el poder de compra o la cantidad de productos o servicios que puede adquirir con el salario. De este modo, la sola reposición del valor real no significa aumento salarial. El salario nominal es alterado para proporcionar salario real equivalente en el anterior. De aquí proviene la distinción entre reajustes de salario, reposición del salario real y el aumento real del salario, crecimiento del salario real. Salario mínimo. El artículo 145 del Código de Trabajo define como salario mínimo el que todo trabajador tiene derecho a percibir para atender a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural. Salario mínimo legal es el fijado por la ley. El salario mínimo convencional en el fijado en virtud de negociaciones colectivas de las empresas. El salario mínimo mensual legal vigente es de 535.600 y el subsidio de transporte es de 63.600 para el 1 de enero de 2011. Nota. Normalmente el salario mínimo legal es modificado al inicio de cada año y su fijación modifica automáticamente los contratos de trabajo en el que se haya estipulado un salario inferior, como se observa. Salario básico. Es un sueldo pagado a todos los individuos sin requisito de que trabajen ni condiciones sobre su patrimonio. La gente es libre, pero no está obligada a completarlo con ingresos de otras fuentes, ya sea con su propio negocio o como empleado. En los 2 últimos siglos, esta idea ha sido propuesta de forma independiente bajo una gran variedad de nombres: salario ciudadano, beneficio universal, pago del Estado, crédito social o dividendo nacional, usualmente con la intención de remediar problemas sociales como pobreza o desempleo. Salario integral. El salario integral es aquel salario en el que se considera que ya está incluido dentro del valor total del salario, además del trabajo ordinario, las prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario, dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie y en general las que se incluyan en dicha disposición. En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de 10 salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa, que no podrá ser inferior al 30% de dicha cuantía. Este salario no será exento a las cotizaciones de la Seguridad Social ni de los aportes para fiscales como el SENA y CBF y cajas de compensación familiar.
Pagos que no constituyen el salario. No constituyen salario las sumas que ocasionalmente, por mera liberalidad, recibe el trabajador del empleador como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Es natural que los pagos por gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo, etc., no deban formar parte del salario, toda vez que no son ingresos que vaya a incrementar el patrimonio del trabajador, puesto que solo son una especie de reembolso de lo que el empleado debió gastar para poder desarrollar su actividad laboral. De los pagos considerados como no constitutivos del salario, que merecen especial atención por sus efectos negativos para los trabajadores y positivos para las empresas, son los pagos que pueden ser acordados como no salariales entre el trabajador y el empleador. En conclusión, el derecho laboral y la legislación laboral, en su calidad de ser un derecho fundamental, busca el equilibrio entre el capital y el trabajo humano, con una prestación de la parte que se califica como débil en la relación económica. Por ello se debe administrar siguiendo lo jurídico con lo económico y social, reconociendo que este es un importante aporte a la paz social. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.